Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Franco Rodríguez, el director del observatorio. Primero quiero pedirles mil disculpas por no poder estar con ustedes el día de hoy. Tuve algunos problemas familiares que me impidieron estar en el evento, así que les pido mil disculpas, pero aquí estoy dándoles la bienvenida, saludándolos y mostrándoles un poco de lo que hacemos en el Observatorio de Ciudades de la Universidad CESMAC en el ODECUC. Así que espero que les guste lo que hacemos, se motiven, nos contacten y podamos también trabajar juntos, ¿por qué no? Bueno, primero, ¿qué es el observatorio? El observatorio es un grupo interdisciplinar de profesionales y nos dedicamos a la recopilación, análisis y difusión de información y data relacionada con el pasado, presente y futuro de nuestra ciudad de Pasto. Estamos enfocados principalmente y exclusivamente en la ciudad de Pasto y sus áreas rurales. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, consolidarnos como el primer observatorio territorial de la ciudad, ¿cierto? Generando información e impulsando obviamente el desarrollo sostenible, integral e inteligente de la región. Nosotros queremos pasar desde una etapa de recopilación y monitoreo de la ciudad, ¿cierto? A una plataforma de información que sería nuestro geoportal, que influye directamente en la generación de políticas públicas, planificación y diseño urbano territorial. Queremos irnos transformando en un actor clave en la toma de decisiones de la ciudad, ¿cierto? A través de nuestra información, nuestra data y nuestros análisis. Nuestras funciones son principalmente cuatro. Principalmente primero el repositorio integral de información. Nosotros queremos recopilar toda la información que tengan las distintas secretarías, ¿cierto? De diferentes departamentos, de entes públicos, de entes privados, ¿cierto? De universidades, de diversos programas de las universidades y convertirnos en un repositorio de esta información en nuestros servidores para que así haya todo un compendio de data histórica y actualizada de la ciudad de Pasto en donde pese a cambios de administraciones, pérdidas de información, cambios de profesionales, ¿cierto? Haya un repositorio integral de la información de la ciudad. Por ende, también en nuestro segundo punto queremos transformarnos en un articulador del conocimiento interdisciplinar, en donde invitamos a todas las facultades, a todos los programas, a todas las secretarías, a todos los actores que quieran o intervengan en la ciudad, que se unan con nosotros para ver cómo trabajamos en los diferentes temas ciudad. El tercero es ser un visor de análisis de tendencias y proyectos multisectoriales. Esto lo hacemos gracias a la creación de nuestro geoportal, en donde ustedes podrán revisar la información, descargarla, ¿cierto? Y hacer cruces de shapes y diferentes tipos de mapas, etcétera. Y por último, ser un proponente de investigaciones, planes y políticas públicas. Queremos ser un actor no solo pasivo, sino también activo, tanto en la toma de decisiones o como ayudar a ellas, pero también ser un consultor de informaciones precisas acerca de nuestra ciudad. ¿Cómo funciona el ecosistema del observatorio? Principalmente nosotros somos un recopilador de información en primera instancia, ¿cierto? De otros observatorios, de alcaldías, de secretarías, de investigaciones propias de la universidad, de instituciones públicas y privadas, de privados, ¿cierto? ¿Por qué no de la gobernación? Y lo que hacemos nosotros es respaldar esta información en nuestros servidores, en la nube, para que esté segura y respaldada, ¿cierto? Luego esta información es procesada, formateada y analizada por nuestros profesionales y quedan obviamente guardadas en nuestro repositorio clasificado e integrado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con esta información ya formateada? Es que empezamos a analizarla, ¿cierto? A generar nuevos datos, a nueva información y luego esto lo vemos o lo hacemos ver a través de nuestro geoportal con una visibilidad pública para todas las personas que tengan cierto, iniciativa por saber las cosas que están pasando en nuestra ciudad y que también quieran hacer otros análisis o simplemente, bueno, ¿por qué no tomar decisiones ciudad en base a esta información? Nosotros tenemos 4 listas de acción actualmente, que son planificación y territorialidad, movilidad integral,
espacio público, equipamientos e infraestructura y vivienda y calidad de vida. Hasta este semestre estamos full enfocados en movilidad integral, ¿cierto? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello. Y en el próximo semestre vamos a hacer un enfoque un poco más preciso con vivienda. Nuestros canales de difusión, principalmente y el más activo, me imagino que algunos o muchos de ustedes nos siguen por ahí, es en Twitter, ahora X, ¿cierto? A través de @odecukpasto. Nosotros publicamos bastantes indicadores e informaciones que vamos levantando de la ciudad. Tenemos actualmente un landing que es odecook.com. Prontamente les vamos a enviar la ruta definitiva y nuestro geoportal. Nuestro ecosistema de acción es principalmente integrarnos con los múltiples actores, como habíamos dicho. En este caso, análisis y proyectos multiprogramáticos a través de los programas de nuestra universidad, pero también con programas de otras universidades para ver qué están analizando, qué están investigando, ¿cierto? Y ver cómo nos podemos articular y por qué no que se sumen estas informaciones a nuestras bases de datos justamente como repositorio, ¿cierto? También análisis y proyectos multisectoriales a nivel de las diferentes secretarías de la alcaldía, de gobernación, de fundaciones, etcétera. Y en última instancia, en análisis y proyectos multiactores en el sentido privado, con, ¿por qué no?, tasadores inmobiliarios, comercio, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el sector privado. Y bueno, a continuación pues vamos a ver algunos de nuestros análisis que ya hemos desarrollado desde el observatorio. No voy a hacer mucho hincapié y análisis en cada uno porque si no esta charla se volvería muy larga y ustedes ya se dormirían, ¿cierto? Entonces la idea es dar un pincelazo de lo que, de mostrarles de algunas de las cosas que estamos haciendo y yo creo que prontamente vamos a hacer una charla en donde vamos a enfocarnos con ahínco y bastante tiempo de análisis ya en los resultados que hemos sacado hasta el día de hoy. A nivel de análisis de población y comercio, bueno, hemos hecho em, algunos análisis de cómo es Pasto a nivel de población, ¿cierto? ¿Cuál es su población predominante? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Entendemos que de los 20 a los 34 años es el porcentaje de población mayor actualmente, ¿no? Pero, sin embargo, atravesamos una condición regresiva de la natalidad, cada vez nacen menos personas y este tipo de elementos e información pues hace que las políticas públicas, los planes de desarrollo, ¿cierto?, tengan cierto enfoque o deberían tener cierto enfoque pues teniendo este tipo de información, porque no es lo mismo cuando nuestra población predominante es la de la tercera edad o la de niños de primera infancia, ¿no? No deberían ser las mismas políticas públicas. Entonces es importantísimo entender cómo somos, quiénes somos, cuántos somos, para saber cómo pensar en ciudad. Este es otro de los análisis que hemos hecho, que está en producción, y es entender cómo es el comercio formal e informal de la ciudad de Pasto, enfocado a dos ejes súper importantes, que es la 18 y la calle 19, en donde estamos haciendo un levantamiento muy minucioso de los establecimientos formales e informales para empezar a hacer análisis de cruce con población, con aforos peatonales y otros para empezar a dar resultados finales. Esto es parte del levantamiento y de la metodología que estamos haciendo actualmente. Este es de la calle 19, donde podrán ver 77 comercios formales entre tramos, ¿cierto? De la 19 versus los comercios informales. Esto después se cruza con ciertas otras variables y ustedes van a ir viendo los resultados en un corto plazo a través de nuestros canales.
A nivel de movilidad hemos avanzado bastante con el nivel de entender la movilidad de los pastusos, ¿cierto? Esta es la cantidad de viajes según modo de transporte en horas pico en la ciudad de Pasto. Información muy relevante para tomas de decisiones que espero pues llegue a las manos adecuadas para que en esos planes de desarrollo y en esas proyecciones de ciudad se tengan en cuenta para mejorarla, ¿no? Aquí seguimos viendo informaciones y datos de cantidades de viajes con diferentes destinos, el reparto modal de medios de transporte por estratos, en donde, bueno, una de las conclusiones relevantes fue que las personas que más caminan son los estratos más bajos, ¿cierto? Em, bueno, y si una cosa es cómo nos movemos, la otra es las víctimas según modos de transporte, que también es muy importante y es un tema pues contingente de la realidad de la ciudad, ¿cierto? En donde vemos que el modo predominante de víctimas es en moto, y esto y después la de peatón, ¿cierto? En términos generales, entonces ahí es ver cómo la alcaldía o cómo las instituciones públicas pues toman decisiones frente a fenómenos o circunstancias prioritarias. En este caso, bueno, si los principales víctimas de, de afectaciones, ¿cierto? En la vía, pues son las motos y los peatones, bueno, full enfoque en ellos y ver qué se puede hacer para mitigar, ¿cierto? Esto es, claro, víctimas según el modo de transporte que usan. Volvemos a ver los dos actores relevantes, moto y peatón. Aquí ya enfocado a análisis por comunas, ¿cierto? Como cuáles son las comunas que más problemas tienen. En este caso nosotros mirábamos que si bien la comuna 1 es la que tiene mayores números de accidentes, ¿cierto? Y siniestros, es la comuna 2, em, la comuna 8, perdón, la que tiene mayores decesos. Entonces, eso es interesante empezar a ver justamente y vuelvo a reiterar para tomar decisiones, ¿no? Otro tipo de análisis, bueno, cómo nos movemos los pastusos, cuáles son nuestros tiempos de viaje según modos de transporte. Y algo aquí interesante es ver que si bien nuestra ciudad está hecha físicamente y geográficamente para tener un viaje promedio ideal de 15 minutos, nosotros somos una ciudad intermedia lista y calzada para ser una ciudad de 15 minutos, bueno, por sus diversos problemas de movilidad, ¿cierto? A nivel de vías, a nivel de conciencia ciudadana, a nivel de educación vial y otros. Bueno, nuestro viaje promedio actual es de 38 minutos. Esto enfocado al transporte público, ¿no? Nosotros en transporte público deberíamos estar llegando a cualquier lugar en 15 minutos, pero estamos llegando en 38 minutos. Bueno, también entender cuál es el mayor porcentaje de viajes y en qué los hacemos, ¿no? Entendemos que el peatón es el primer modo de viaje es a pie, ¿cierto? Con el 38%, pero también es interesante saber que el modo predominante de transporte es la moto, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo al respecto con el tema de las motos? ¿Qué políticas públicas se van a hacer? ¿Qué proyectos? ¿Qué mitigaciones y qué medidas? Una para cuidar obviamente al peatón, pero también cómo cuidamos y mejoramos la movilidad de las motos. A nivel de movilidad peatonal también hemos hecho análisis específicos, ¿no? En donde hemos visto y analizado los flujos de movilidad peatonal, ¿cierto? Entendiendo cuántas personas pasan, cuál es el crecimiento de esta población cuando hacemos medidas proyectuales, ¿cierto? Sobre la ciudad, en este caso la peatonalización o la pacificación, ¿cierto? Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que después de la medida de pacificación, bueno,
crecimiento de la población o de los peatones creció en un 60% en esas calles. Entonces, bueno, eso es bueno o eso es malo. Ahí están los datos, ¿cierto? Entonces, estamos analizando justamente eso. También a nivel de rangos de edad, cuáles son las personas y sus edades más predominantes para entender también cuál es el usuario o cuál es el peatón predominante de esas calles, porque también ese tipo de cosas ayudan a identificar un comercio, a un cliente, a un tipo de cliente, etcétera. Bueno, aquí otro tipo de análisis de cuántos viajes se hacen a pie hacia la Comuna 1, por ejemplo, cuánto creció, ¿no? O si decreció a nivel de motivos de producción, o sea, cuántos viajes se hacen al trabajo en la Comuna 1 o cuántos viajes se hacen a nivel de comercio también. Ahí podemos entender también cuáles son las dinámicas de ese usuario, ¿cierto? Y qué es lo que hacen y cuáles son los atractores principales para yo caminar hasta el centro. En este caso, dos de los atractores principales son y seguirán siendo uno, la plaza, ¿cierto? Y el otro, el centro comercial San Andresito. Este es otro tipo de análisis también que hemos hecho de aforos en la vía peatonal o pacificada de la calle 18. Ahí es en la calle 18, perdón, en donde vemos también en un conteo cuántas personas pasan y ya con un índice, un estudio más claro de cuántos pasan, cuántas personas, de qué tipo, ¿cierto? Y sus porcentajes según la medición que hemos tenido a nivel de aforo. Aquí vemos algunos tipos de análisis según los tramos que hemos recopilado. Las conclusiones de estos estudios también estarán prontamente para que ustedes los puedan analizar. Este es un ejercicio también súper interesante que hicimos en conjunto con la empresa o la consultora Urban Technologies, en donde a través del levantamiento de información celular, a través de satélites y a nivel de la parametrización de la ciudad a través de Rhino 7 y Grasshopper, ¿cierto? Se ha ido parametrizando la ciudad de Pasto con diferente información y donde se la nutre de información celular a través de cuántos peatones tienen celular, ¿cierto? Nosotros podemos empezar a identificar aforos de, por ejemplo, cuáles son las rutas más usadas en la ciudad de Pasto a nivel peatón, pero no solo a nivel peatón, sino también a nivel vehicular y otros, y donde podemos identificar, por ejemplo, cuáles son los tramos de ciudad más utilizados. Entre las barras que son más rojas, entre más alta, es por donde pasa el peatón. Esto también algunos de estos resultados también los iremos viendo más adelante. A nivel de transporte público, también nosotros hemos analizado bastante el transporte público, ¿cierto? Cuáles son las rutas más usadas, cuáles son las rutas por comuna, ¿cierto? El nivel de accesibilidad, de cobertura, entendiendo también las diferentes saturaciones que tienen algunas comunas, como la 1 y la 2, el número de rutas y calles, ¿cierto? Entender también que el 97% de los usuarios del transporte público debe realizar transbordos para llegar a sus destinos, que es algo sumamente preocupante, ¿no? Y que nos hace ver que debemos obviamente avanzar hacia una integración realmente de un sistema integrado, ¿no? Que yo pueda subirme a una ruta, bajarme, tomar otra y llegar a mi destino, pero con un solo boleto, ¿cierto? Aquí vemos un análisis de cobertura que estamos terminando ya y que también les vamos a mostrar, que es el nivel de cobertura por rutas en la ciudad de Pasto, entendiendo también a nivel de cobertura de accesibilidad con un rango de 400 metros, esas rutas, cuántas personas son capaces de abastecer o de tener un nivel de influencia de que esas personas puedan tomar esa ruta, ¿cierto? Estas son las rutas más utilizadas de la ciudad, la ruta C12, la E1, la C6, la C16, y vemos que la ruta C12 es la que mayor cobertura poblacional tiene, casi con un 67.73 de la población, ¿cierto? Versus
las otras que se manejan entre un 28 y un 27%, un 30%. Y a nivel de cobertura general podemos ver que tenemos un déficit aproximado del 60% de la población. Esto entendiendo la cobertura diferencial por rutas, porque no tenemos un sistema integrado, como les decimos. Si nosotros podemos llegar a un sistema integrado y por fin lograr un sistema integrado, podría cubrir este sistema actual que tenemos, que ya tenemos un déficit casi del 60, como habíamos dicho. Si lo podemos integrar, podríamos cubrir el 5.7 veces la población de la ciudad, o sea que estaríamos óptimamente. Aquí también, bueno, otro tipo de análisis en este caso de la calle 18, un eje importantísimo de la ciudad, y que alberga la mayor cantidad de rutas del transporte público, ¿cierto? Y de sus buses. También hemos hecho algunos análisis de ellos y entendiendo la importancia de este corredor. A nivel de sostenibilidad, otros indicadores, este es de gases invernadero, ¿no? Entendiendo que el principal contaminante de la ciudad a nivel de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Es justamente el transporte terrestre. Y ahí hacemos una evidencia cuando, bueno, nuestros buses de transporte público nos contaminan mientras nos llevan, ¿no? Si bien llevan a personas dentro, igual contaminan a la gente con sus humos negros a los que están caminando. Eso es terrible, entonces también hay que entender ese tipo de cosas. Comparación de emisiones de kilogramos de CO2, bueno, etcétera. Y todo lo que han visto, ¿cierto? A nivel de indicadores, de análisis, muy grandes o muy pequeños, ¿cierto? O a diferentes escalas, se hace detrás con un equipo interdisciplinar. Este es el equipo de Cook que nos ha ayudado a generar estos estudios. Anderson Guzmán, que es nuestro geógrafo, ¿cierto? Nuestra decana Lilian Magali, que es la experta en innovación social, Ana María González, que es ingeniera ambiental, muy enfocada en normativa y sostenibilidad, nuestra analítica de políticas, nuestra analista de políticas públicas, ¿cierto? Sara Cristín, bueno, que está presente y les está presentando el evento, ¿cierto? Y mi persona, urbanista, que soy el director encargado de movilidad y ciudades inteligentes. Pero esto también se hace con el trabajo de nuestros practicantes, de nuestros pasantes. Y en este caso, bueno, queremos también agradecer el trabajo en campo y a veces duro de salir a la calle y levantar cosas, ¿cierto? En este caso, bueno, un agradecimiento a Richard, a Oscar y a Alexander que también eh, a través de sus prácticas nos ayudan bastante. Em, no demorándome más, justamente quiero agradecerles por el tiempo, por la paciencia. Mil disculpas otra vez por no estar con ustedes, pero no quería dejar pasar la oportunidad para volverles a presentar el observatorio y que ustedes tengan una pincelada de lo que hacemos. Y bueno, invitarlos obviamente a que nos visiten en nuestra oficina en la sede centro, a que me contacten por cualquier cosa a frodriguezvillota@unicesma.edu.co. Así que estamos con las puertas abiertas. Cualquier duda, iniciativa, proyecto que ustedes quieran ver, empezar o analizar, cuenten con nosotros. Así que bueno, me despido nuevamente. Muchísimas gracias y que estén muy bien.